salud en la comprensión, gestión del riesgo, vigilancia y control e implementación de respuestas adecuadas. Como decíamos, hoy vamos a conversar con el doctor Carlos Ismael Cornejo Rosselló de Anderas sobre algunas definiciones, descripciones, explicaciones y conceptos de la realidad política, social, cultural, de salud, de educación. Hago un ejemplo. Es incorrecto pensar que la política no es ajena, que por más ideales que se tenga, solo compete a los que están en el gobierno y que la gente común y corriente no puede hacer nada para cambiar las cosas, de tal modo que solo hay que preocuparse por lo propio, como si lo que sucediese en la política atañe solo a los políticos. Para aclarar esto, buscamos a través de esta conversación analizar diferentes significados y conceptos, como decíamos, de la realidad social, política y cultural. Por ello, la hemos denominado este diálogo del concepto a la palabra. Doctor Ismael, bienvenido a Radio Onda Azul. Muchísimas gracias, Jaime. Bueno, semejante presentación lo puede inhibir y hasta asustar a una persona que por su condición de puneño y de profesional de la salud pública, bueno, tiene la obligación y el deber, digamos, de dar siempre lo mejor que uno tiene, ya que su único sujeto objeto de su pensamiento y su trabajo es obviamente la salud, cómo mejorar la salud de la población, ¿no? ¿Cómo está usted, doctor Ismael? ¿Cómo lo está pasando en estos últimos días? Terriblemente, muy mal. Después de 3 décadas de mi tierra, claro que he venido en ocasiones, pero simplemente un fin de semana muy rápido para dar un curso en un posgrado, en fin, en la Universidad Nacional de Altiplano, en la de Juliaca también, y también cuando se presentó con mi hermano el libro Puno, el nacimiento de una pasión, estuve acá 3 días, y también cuando se celebró el centenario, bueno, de mi padre, también estuvimos acá un par de días, pero ahora ya estoy desde el 3 de enero sin poder moverme de la ciudad, y además he tenido la ocasión de visitar cómo está mi querida ciudad de Puno, ¿no? Ciudad del Lago. Y a propósito, ¿cómo está de salud? ¿Cómo ha encontrado a Puno de salud? ¿Cuál es su opinión respecto de la salud actual de Puno, doctor? Bueno, pues, bueno, lo que te puedo decir es que me ha sorprendido que detrás del Azoguiri hay una nueva ciudad prácticamente, ¿no? Y la construcción de las casas, casi una sobre otra, casi la mayoría sin terminar, eso es reflejo probablemente de una manera de ver la existencia y la vida con una precariedad absoluta de recursos, ¿no? Por tanto, ¿cómo está la salud de la población? Acabo de estar revisando el análisis de situación de salud que hace una semana nomás me lo han entregado, ¿no? Entonces, obviamente, esos datos no reflejan con exactitud lo que sucede en sí en la población, ¿no? Porque la pregunta es, ¿qué porcentaje de la población puneña acude a un servicio de salud? ¿No? Y sobre eso nomás es la información que tenemos. Pero ¿qué pasa con la que no acude? Claro. Estamos a ciegas, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que trabajar en la propuesta que estoy haciendo. Bueno, primero para ordenarnos entre nosotros mismos, ¿no? Ha habido un cierto desorden, ¿no? Tenemos 11 redes de salud que son unidades ejecutoras de presupuesto. Tenemos el Hospital Núñez Butrón, que es también una unidad ejecutora de presupuesto. Cada una tiene autonomía, ya son 12. Más la Dirección Regional, que también tiene autonomía, son 13 unidades ejecutoras de presupuesto. Y me ha asombrado, ¿no? Que cada una se maneje independientemente en el pasado, por lo menos el año pasado fue así, directamente con el gobierno regional, con el gerente general o con la gerencia de salud social o con no sé quién del gobierno regional, y cada una ha crecido autónomamente y genera pues un problema de inversiones, por ejemplo, muy grande, ¿no? Porque cada ejecutora quiere tener de todo y bueno, se olvidan del principio del que vamos a poner como concepto
uno de los tres conceptos que vamos a manejar es, por ejemplo, la hologramática, ¿no? Ujú. ¿Qué significa eso? Que lo que sucede en la parte, ¿no? Sucede en el todo. Ajá. Y lo que sucede en el todo va a suceder en la parte. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de insertar en el concepto de organización en el sistema de salud, ¿no? Ujú. Bueno, hemos iniciado presentando también al doctor Carlos Ismael Cornejo, diciendo que es un salubrista. ¿Y qué es ser un salubrista, doctor, en términos conceptuales? La salud pública es una disciplina, yo diría entre comillas científica, ¿no? Ujú. Pero muchos definen, ¿qué es la salud? Es la ciencia y el arte, es una de esas definiciones maniqueas tontas que existen, no para darse uno peso específico, en el resto no. La salud pública es una disciplina que se nutre de muchas ciencias, ¿no es cierto? Pero de algunas que no son ciencias. La medicina, por ejemplo, se nutre, la salud pública se nutre de la medicina, pero la medicina no es una ciencia. La medicina no es la ciencia, el arte tampoco. La medicina es una disciplina también, porque se nutre de ciencias como la biología, como la anatomía, la fisiología, la patología, la fisiopatología, etc. Entonces, no es una ciencia, ¿no? Pero la medicina es base de la salud pública, como la enfermería, pero también como la epidemiología, también la demografía, ¿no? También la sociología médica, la antropología médica, ¿no? Entonces, tenemos un escenario, la ingeniería sanitaria, que ya no existe prácticamente. Aquí en Puno había un ingeniero sanitario de primer nivel, ¿no? Pero ahora ya no tenemos ni uno. Ya, bueno, ¿qué habrá pasado? La cosa es, esa es la salud pública, se nutre de un conjunto de ciencias, la nutrición, bueno, ya. Entonces, la gerencia, la administración hospitalaria, son bases de la salud pública. El salubrista entonces tiene una mirada holística sobre lo que sucede en la persona cuando está sana de su cuerpo biológico, cuando está en alteración en su mente y su cuerpo, su inteligencia y su cuerpo, su mente, ¿no es cierto? Y su propio pensamiento, ¿ya? Entonces, eso es. Nosotros clasificamos la salud y la enfermedad desde tres miradas, ¿no? La mirada, digamos, objetiva de la naturaleza, la mirada entre objetiva y subjetiva de la sociedad, y la mirada obviamente subjetiva de la persona misma y su pensamiento, ¿no? Entonces, eso es, por eso es tan complejo el tema de la salubridad, ¿no? De la salud pública. Ajá. ¿Los salubristas merecen un papel protagónico en las estrategias de desarrollo? Por supuesto que sí. ¿Por qué? ¿Por qué la estrategia en sí significa? ¿Qué significa la estrategia? Una vez un amigo, cuando estaba en Lima, me dice, Ismael, ¿qué cosa es finalmente la estrategia, no? Yo no sé, pero tú dime, le digo, ¿no? Este fue director de la Red Norte, en fin, trabajaba en la Escuela Nacional de Salud Pública. ¿Sabes qué es? Salirte con tu gusto. Eso es estrategia. Salirte con tu gusto. Significa, ¿qué significa? Significa que tú has doblegado al otro, ¿no? Lo has obligado a hacer lo que a ti te conviene. Has superado una dificultad para hacer lo que sabes hacer como profesional o como técnico. Una dificultad, un obstáculo, lo has superado. Has vencido a quien se te pone. Eso es estrategia. Pues interesante, de todas maneras, estas conceptualizaciones, bueno, ese es el tema también de la que hoy nos vamos a hablar con Carlos Ismael Cornejo Rosselló. Después de la pandemia, ¿cómo estamos de salud mental, doctor? Ay, yo por lo menos estoy tranquilo. No creo que tenga ningún problema de salud mental, ¿no? Pero sí, cuando empezó la pandemia, con un grupo de profesionales, ¿no? Nos preguntamos, ¿por qué está pasando? ¿Qué cosa es esto, no? Y encontramos cuatro raíces para que suceda lo que ha sucedido, ¿no? Uno es el Sistema Nacional de Salud con su modelo biomédico, obvio que iba a fracasar, obvio que iba a desplomarse, ¿no es cierto? Como sucedió en Inglaterra. Como he dicho,
En el 2018, entre el 18 y el 19, la Organización Mundial de la Salud sacó un ranking, ¿no?, en un conjunto de variables, cuáles son los mejores sistemas de salud del mundo, y a la cabeza de Inglaterra. Sigue España, de Alemania, Italia. Bueno, todos los de Europa, Estados Unidos, ¿sabes? Un poquito más abajo, porque muy costoso es el sistema de salud de Estados Unidos, ¿no? Y son los mejores. Y sin embargo, ¿qué hizo la pandemia? Los desplomó, ¿no? Los dejó hipersaturados y la gente seguía enfermando y muriendo. Ese sistema de salud no sirvió absolutamente para nada. Ese es un enfoque biólogo, ¿no? Es una raíz de lo que nos ha pasado también a nosotros, cómo hemos enfrentado. Pero una de las raíces es el miedo. Y el miedo. ¿Qué pasó con, no? ¿Qué haces tú, Jaime, con un titular de Diario Correo que dice así: paciente muere en el hospital por falta de oxígeno? Claro. Entonces ya invocas a la gente que vaya a protegerse y compra oxígeno, y se agota el oxígeno, y entonces creas pánico. Lucha, porque no hay oxígeno, mi madre, mi padre, mi hijo se va a morir. Y entonces en angustia, desesperación, haces ansiedad. Y si no resuelves nada, haces depresión. Eso es lo que ha sucedido. O sea, el escándalo. Dice la Biblia que Dios perdona el pecado, pero no el escándalo. Y es el escándalo que se ha generado, y ha generado miedo, ¿no? Y obviamente ha habido decisiones tan estúpidas de la Organización Mundial de la Salud como decir: si se ha muerto de COVID, no lo tomen, incinérelo, eso mucho, inmediatamente. Y como decía mi padre, cuando no sabes de qué se ha muerto un paciente, ¿qué es lo que queda? La medicina se aprende en la cabecera del enfermo y en la sala de autopsias. Y bueno, fueron unos héroes italianos que se atrevieron a desobedecer y vieron que había también anticoagulación, ¿no? Había que anticoagular porque la sangre en el pulmón se coagulaba. Y si no abren eso, nadie sabía eso. ¿Te das cuenta? ¿Y las secuelas? Ahora, bueno. Yo tengo un amigo muy querido que ha sido director regional de salud de Puno, doctor Percy Miranda Paz. ¿Lo conoce? Sí. Ya. Ha estado 65 días en UCI. Se lo ha llevado el Lima inclusive. Y ahora está, obviamente ha perdido mucho peso, ¿no? Pero sigue, como diría yo, asustado, ¿no? Y una persona asustada pues no está sana, ¿no es cierto? Y además dice que cree pues que le va a dar esta cosa que se llama insuficiencia respiratoria crónica, porque bueno, sus pulmones se han esclerosado, ¿no es cierto? Se han puesto duros por esa cosa. Y entonces las secuelas son eso, ¿no? Entonces, o sea, no salir de UCI no es prestar, salir, uno ya no se ha muerto simplemente, ¿no? Pero tiene que hacer mucho ejercicio respiratorio, en fin, es otro drama aparte, ¿no? O sea, de manera que la salud mental no está tan bien, no estaríamos tan bien en lo último que ha contado. Ahora, si me permites, Sí, una vez me dijeron: a ver, ¿por qué no das un mensaje sobre este tema del Día Mundial de la Salud Mental, ¿no? Y yo dije, bueno, pues si puedo hablar de la salud mental, ¿por qué no puedo hablar de la salud de los intestinos, ¿no? O de la salud de las tripas, si quieres, ¿no? Porque la mente no es el cerebro, ni el sistema nervioso, ¿no es cierto? Entonces, la mente es algo, digamos, superior, ¿ya? En la cual interviene prácticamente la energía del cuerpo humano. La energía del cuerpo humano está en los músculos, en los huesos, en el corazón, en todo su sistema, ¿no? El cerebro solamente es el ordenador, ¿no? El ordenador, ¿ya? Entonces, la pregunta acá es: ¿quién soy yo? ¿Para qué estoy yo? ¿Qué es el yo? Entonces, en ese sentido, la salud es, digamos, la salud mental es, y parece que la mente es la que está mal. No, de repente hay un tumor en el cerebro, de repente hay una deficiencia de alguna, digamos, enzima o de lo que llamamos nosotros digamos, lo que están llamando ahora la hormona de la felicidad, ¿no es cierto? En fin, ese tipo de neurotransmisores que le llaman, ya, me estaba olvidando el nombre, neurotransmisores, ¿no? Como por ejemplo el de la felicidad, que es un antidepresivo, que es lo que se
se da a las personas, ¿no? Para que estén alegres, contentas. Serotonina. ¿No? La serotonina, exacto, ese es el nombre, ¿no? La serotonina. ¿Ve? Entonces, pero bueno. Hay un libro que se llama El espejismo de la salud. Lo escribe un biólogo, René Dubos, en la década del 50, ese libro de 1951. Y él dice ahí, qué pena que los americanos, norteamericanos, Estados Unidos, los yanquis, digamos así, tengan que depender de una máquina expendedora donde se lee, si quiere pasar bien el día, apriete este y tómese un, ¿no? Ese es, y si no quiere estar triste, apriete y tómese esto, ¿no? Dice, ¿cómo nos hace recordar de aquella época en que vivir sano mentalmente es mujeres, vino y canto? Amigos, son las 9 de la mañana con 00 minutos. Estamos conversando con el doctor Carlos Ismael Cornejo Rosero de Anderas sobre el tema del concepto a la palabra. Hacemos una pausa y regresamos para seguir conversando. Chévere.